En Audioteca Católica te presentamos hoy la continuación de nuestro estudio sobre la Lectio Divina en nuestra sección Biblia, Tradición y Magisterio. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos cada vez que subamos material al canal. Y recuerda que al regalarnos un me gusta al video estás ayudando a su difusión en YouTube. Hoy desarrollaremos el primer paso de la Lectio Divina o lectura orante de la Biblia. El primer paso es la lectura. ¿Qué dice el texto? Debemos preguntarnos. Se sugiere iniciar con un canto y continuar con una oración al Espíritu Santo. Podemos utilizar un oremos de la liturgia o una secuencia al Espíritu Santo. Por ejemplo, el oremos puede decir así, esto está tomado de la liturgia. Dios nuestro, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. O también podríamos hacer esta secuencia al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra a las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. También una oración que podríamos hacer antes de comenzar la lectura de la palabra podría ser la siguiente. Envía, Señor, tu Espíritu, como has prometido, para que abra mis oídos a la escucha de tu palabra. Envía tu Espíritu para que me dé a conocer los secretos escondidos en tu palabra desde el principio. Calienta con el fuego de tu Espíritu el corazón, para que medite y acoja con gozo tus palabras de amor llenas de vida. Envía tu Espíritu para que tu palabra, orada y contemplada en el silencio, produzca frutos buenos y abundantes, para que yo sea ante el mundo testigo gozoso de tu palabra, que leída, orada, contemplada y asumida, se haga guía luminosa de mi vida. Amén. San Juan Crisóstomo oraba así: ábreme los ojos de mi corazón, para que yo comprenda y cumpla tu voluntad. Ilumina mis ojos con tu luz. Indudablemente que hay que pedir que el Espíritu Santo venga a iluminar todo nuestro ser. Únicamente de esta manera se dará el encuentro con el Señor. Estamos todos ciegos,
y le decimos al Señor: Señor, haz que yo vea. El Espíritu es la cosa buena que el Padre no puede negar. No se puede leer la Escritura sin aquel por el cual nació. Es lo que afirma Guillermo de Saint-Thierry. Nos dice: las Escrituras deben ser leídas con el mismo espíritu con el que fueron escritas, y en el mismo espíritu deben ser interpretadas. El mismo espíritu que tocó el alma del profeta toca el alma del lector. Esto lo dijo San Gregorio Magno. La lectura pausada en clima de silencio interior es la que más nos puede beneficiar. Acerquémonos al texto como si fuera la primera vez que lo leemos. La costumbre de muchos católicos, después de leer la lectura una primera vez, es cerrar la Biblia pensando ya en lo que uno va a decir. Hay que hacer hincapié sobre esta primera parte, que tal vez parece un poco fastidiosa, pero si no la tomamos en cuenta nunca vamos a cambiar y seguimos con las mismas actitudes que impiden aquella lectura fructuosa de la Sagrada Escritura, que debe darse para toda la vida. Hay que tratar de recordar lo leído, leyendo 2 y 3 veces, atentos a lo que dice el texto, buscando el sentido del texto bíblico en sí mismo. Si es posible, subraya el texto, extrae de él lo que más te ha llamado la atención. En práctica, siempre, pero especialmente cuando no estamos leyendo los evangelios, es preciso que alguien haga una brevísima introducción al libro que vamos a meditar. En la lectura de un texto bíblico sacado de cualquier libro, hace falta tener siempre el contexto inmediato, es decir, lo que se dice antes y lo que se dice después del texto en examen. Luego sigue la división del texto en varias partes y cada una debe llevar un título. Entonces, para analizar bien el texto hay que tener en cuenta la Biblia entera, de Génesis al Apocalipsis, echar un vistazo al contexto, buscar el sujeto principal, el texto principal, la oración principal. Podemos hacernos las siguientes preguntas sobre el texto. ¿Se trata de un relato o de un discurso? ¿Dónde y cuándo hay que colocarlo? ¿Cuáles y cuántos son los personajes? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuál es la frase principal? ¿Cuáles son los términos importantes que se repiten? Hay que distinguir el momento inicial, el momento central y la solución final. A veces puede ser fructuoso el hecho que nos fijemos en una palabra clave y luego consultemos un diccionario de sinónimos y antónimos. Preguntémonos, ¿hay afirmaciones, negaciones, contraposiciones? Un discurso de Jesús, por ejemplo, o de los apóstoles, se puede confrontar con el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús como un querigma. Hay que buscar el centro de la lectura, es decir, debemos preguntarnos cuál es el punto central para el autor del relato. No se pueden descartar por completo las ciencias bíblicas. También resulta importante el uso de concordancias, sinopsis, diccionarios bíblicos y atlas bíblicos.
De todas maneras, el estudio propiamente dicho no forma parte de la Lectio Divina. Se pueden citar brevemente los escritos de los padres de la Iglesia, de santos u otros maestros del Espíritu. Se aconseja utilizar con mucha prudencia y sabiduría comentarios modernos de las Sagradas Escrituras. No olvidemos que el fin último de la Lectio Divina es meditar y orar la palabra de Dios. Ciertamente a todos, absolutamente a todos, el Espíritu Santo les dirá algo por medio de la palabra. Las Sagradas Escrituras tienen como destinatario todo el pueblo de Dios. Les invito en este momento a que hagamos un pequeño ejercicio para ir tomando práctica poco a poco de lo expuesto en cada uno de los videos. Debo aclarar desde un comienzo que es importante tener una Biblia católica, bien sea en su versión latinoamericana o en la versión de Jerusalén. Y reconoceremos que es una Biblia católica por sus notas explicativas al pie de cada página. Ojo, en cada página que tú abras del Evangelio, de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, vas a encontrar al pie de página unas notas, ¿ok?, explicativas. Esas notas explicativas es un beneficio que no vamos a encontrar en las Biblias que no son católicas. Por tanto, las vamos a reconocer por ese detalle, ¿verdad? ¿Y qué son esas notas? Son la explicación o la interpretación que da nuestra Iglesia sobre determinado trozo del texto, ¿verdad? Sobre determinados versículos del texto que está arriba. Entonces, les invito a que busquen su Biblia y la abran en el Evangelio de San Lucas. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 1, desde el versículo 5 al versículo 25. Y nos va a hablar allí del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Hacemos un paréntesis y decimos, para los que no manejan bien la Biblia, el Evangelio de San Lucas está en la parte del Nuevo Testamento, es decir, de mitad de la Biblia hacia el final los encontramos, ¿verdad? El Nuevo Testamento va a comenzar con los Evangelios y el tercero de los Evangelios es San Lucas. Lo vamos a abrir en el Evangelio de Lucas y vamos a buscar el capítulo 1 desde el versículo 5 al 25 y lo vamos a leer en voz alta. Lo vamos a leer una, lo vamos a leer 2 y lo vamos a leer 3 veces. Hasta que tú sientas que ese texto te ha llegado, te ha impregnado, lo has entendido, te ha esclarecido tu mente, ¿verdad? Allí, desde ese momento que tú sientes que ya ha llegado la comprensión a ti, le vas a aplicar las preguntas que te sugerí hace un momento atrás. ¿Y por qué vamos a leer el texto en voz alta? Porque solo leyendo la Sagrada Escritura en voz alta va a entrar por nuestros oídos y se va a abrir de mejor manera nuestra comprensión. Acordémonos que la fe y el entendimiento nos entra por el oído. Entonces debemos escuchar la palabra, no solamente leerla, sino escucharla. Y
al leerla en voz alta nos estaremos escuchando esa proclamación de esa palabra, la cual va a entrar en nuestros sentidos, estará entrando por la vista, pero también por el oído. Entonces comenzaremos a preguntar cuáles son los personajes que se identifican en el texto. ¿Es un relato o es un discurso? ¿Cuál es el personaje principal que aparece en el texto? ¿Cuál es el mensaje que deja este pasaje bíblico? Luego que hemos identificado todo esto, podríamos profundizar un poco más sobre el libro donde se encuentra este capítulo bíblico, ¿verdad? Y en este caso es el Evangelio de Lucas. Entonces iremos a la introducción del libro de Lucas, que en muchas Biblias lo vamos a encontrar antes del libro. En el comienzo del libro, en la primera página del libro, podremos encontrar un preámbulo o una introducción, o en otras Biblias aparecerá la introducción antes de los evangelios llamados sinópticos, que son los 3 evangelios: Marcos, Mateos y Lucas. Y ahí en esa introducción nos hablarán de cada uno de los evangelios. Vamos a buscar a Lucas y vamos leyendo esa introducción, vamos a encontrar los detalles del autor que escribió ese libro, el año en que lo escribió, a quién va dirigido, quién era ese evangelista, etc. Así podrás tener un poco más de conocimiento sobre el contexto y podrás entender mejor su mensaje. Voy ahora a proceder a leer este trozo del Evangelio de Lucas, como lo indicamos, del capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 25, para que más o menos escuchen la velocidad de la lectura y ustedes después lo puedan practicar. Del Evangelio según San Lucas. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se sobresaltó, y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel tu mujer te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo, y no podrás hablar hasta el día en que sucederán estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses encerrada, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este segundo video, esperando haberles podido orientar, ayudar en este inicio de el aprendizaje sobre la lección divina en esta primera parte, que es la lectura. Tratemos de practicar, tratemos de asimilar todos estos conocimientos para que vayamos acostumbrándonos a orar a través de este camino tan maravilloso que es la lección divina. Bendiciones, hasta el próximo video.